Saludos a todos los seguidores, seguidoras del diario El Regional de Piura. Vamos a aprovechar en esta oportunidad para comentar una información que nos parece bastante alentadora, muy principista y muy ajustada a la Constitución Política del Perú. Y nos referimos a la participación del magistrado Osvaldo Ordóñez, presidente de la Sala Constitucional de Lima, quien ha participado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha tenido una participación realmente brillante. Él ha descrito con crudeza y con meridiana claridad cómo viene funcionando el Estado peruano. Antes de escuchar su participación, recordemos algunos aspectos que es necesario tener en cuenta, porque siempre nos pretenden vender otra realidad. Hoy, por ejemplo, están entretenidos en la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Es su entretenimiento. Pretenden mostrar al mundo lo que realmente no es Perú. El Congreso de la República, sus parlamentarios se han ido en representación, en semana de representación, porque las protestas que se vienen realizando en Lima y el Callao son totalmente exitosas y han logrado la participación de diversos actores sociales. Pero recordemos, la violación del Estado de Derecho por parte de una mayoría congresal. Otro le llaman el pacto mafioso. En fin, se podrían utilizar un sinnúmero de adjetivos para esta mayoría congresal. Se intentó, por ejemplo, defenestrar a una fiscal suprema, Zoraida Ábalos. Ella después hizo valer su derecho y fue reincorporada a su cargo, a su función, a su puesto de trabajo. Se intentó hacer lo mismo con miembros de la Junta Nacional de Justicia. Le eran incómodos. Ellos quieren tener un ente que proceda a nombrar, a cesar, a evaluar magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial con total discrecionalidad. Y parece ser que lo han logrado. El Tribunal Constitucional, considerado un ente muy dependiente de esta mayoría congresal, dejó, por ejemplo, sin efecto una medida cautelar a favor de 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Y luego comenzó a tramitar otro proyecto de ley que buscaba que el Congreso de la República no pueda ser objetado en sus decisiones. Es decir, querían que el Congreso sea un poder omnímodo y ajeno a todo control constitucional. Con una decisión del Tribunal Constitucional, que antes le era bastante afín, se ha dejado, por lo menos, por el momento, sin efecto lo que ellos pretendían. Existen leyes que promueven la criminalidad organizada. La sociedad civil ha solicitado que se deje sin efecto estas normas, sin embargo, ellos no hacen caso en absoluto respecto a las peticiones que se le puedan hacer. Y se ha modificado la Constitución política cuantas veces han querido. En pleno proceso electoral, Pedro Castillo tenía como propuesta aprobar una nueva Constitución política del Perú. Esta Constitución prácticamente es otra. En relación a la de 1993, ha cambiado, pero en función a los intereses que tiene esta mayoría congresal o este pacto mafioso. Pero veamos, ¿qué es lo que dijo el magistrado Osvaldo Ordóñez y que ha causado tanto interés y reconocimiento además por sus declaraciones? Él ha denunciado la actuación del Congreso de la República y no solamente ello, del contubernio que tiene la Presidencia de la República para las decisiones que planifican desde el Congreso de la República. Es un poder de facto, por eso muchos dicen, expresan que el Congreso es una dictadura. Se han mencionado las leyes que son atentatorias a la Constitución política del Perú y al Estado de Derecho.
la ley 32.130, 32.155. Una de ellas se refiere a la facultad que le están otorgando a la Policía Nacional del Perú para que realice investigaciones preliminares. Esta situación obviamente transgrede lo que expresa la Constitución Política del Perú, que centra en el Ministerio Público la titularidad de la investigación. Pero ellos quieren tener la investigación en el lado del Ejecutivo, porque si la Policía Nacional del Perú es la competente para este tipo de competencias, de funciones y de atribuciones, evidentemente la Policía Nacional del Perú pertenece al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior es parte de la jerarquía del Poder Ejecutivo. De igual manera, el magistrado Ordóñez ha comentado aquella norma donde se precisa que los casos donde Perú es parte constituyen referente para las decisiones nacionales, es decir, la jurisprudencia. Ya no se puede utilizar jurisprudencia ajena a casos que no hayan sido versados sobre Perú o tramitados en ese sentido. Y no se respete el equilibrio de poderes. Escuchemos al magistrado Osvaldo Ordóñez y obviamente es una luz en la oscuridad. Frente a tanto funcionario pusilánime que se esconde, que es timorato, que tiene temor a perder el puesto, aparece un magistrado que demuestra que es posible ser principista en un estado totalmente confuso, caótico, abusivo y prepotente. Y en ese estado es posible dar las luces constitucionales y legales con la finalidad de que al menos que la comunidad internacional tenga conocimiento de qué es lo que sucede en el Estado peruano. Así que escuchemos su brillante participación. Buenas tardes, soy Osvaldo Ordóñez, juez y representante de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa al Poder Ejecutivo, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos. Esta mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo han promulgado leyes que modifican los plazos de prescripción, que recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz, que impiden la incautación de bienes o materiales usados en la minería ilegal, excluyen a todos los partidos políticos de toda responsabilidad penal, promueven impunidad para terroristas y exmilitares, obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del allanado y establecen una nueva tipificación del delito de crimen organizado. Todo ello ha generado el incremento exponencial de la delincuencia e inseguridad, poniendo en grave riesgo a toda la población. Con la finalidad de intimidar y someter a los jueces y fiscales, han presentado sendos proyectos de ley para criminalizar la función jurisdiccional y fiscal. Igualmente, pretenden crear en el seno del Congreso de la República una comisión de fiscalización de la labor jurisdiccional de los jueces y fiscales. Asimismo, recientemente han aprobado la Ley 32.130,
mediante la cual facultan a la Policía Nacional del Perú la conducción de la investigación preliminar del delito, contraviniendo expresamente el inciso cuarto del artículo 159 de la Constitución Política del Perú. Igualmente, han aprobado la ley 32153, que reduce el ámbito de protección de los derechos fundamentales, al precisar que solo se tomarán en consideración las decisiones de la Corte Interamericana en los casos que el Perú es parte. Asimismo, esta ley prohíbe medidas cautelares y la ejecución inmediata de las sentencias en los procesos en que el Congreso de la República es parte. En síntesis, no se respeta el principio de separación y equilibrio de poderes y por ende se atenta frontalmente contra el Estado de Derecho y la democracia. Muchas gracias. Sin duda, el magistrado Osvaldo Ordóñez merece el reconocimiento por su actitud principista, por el respeto a la norma y por esta evaluación descarnada de lo que es el Congreso de la República. El Congreso de la República que tiene en la Presidenta de la República a su maniquí, a la persona que la pueden manipular, a aquella que es incapaz de decir algo frente al atropello, frente al abuso. Lo ha manifestado y lo ha dicho. En tanto, la comunidad peruana vive desde una lógica la difusión de las actividades de lo que significa el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se está realizando en nuestro país. Por ello, no han querido que la sociedad civil proteste, pero sin embargo la sociedad civil viene protestando, viene exigiendo que haya más democracia y fundamentalmente que haya eficiencia en estos entes de gobierno, que el Congreso de la República no sea una dictadura y que el poder ejecutivo no sea una adenda de este pacto mafioso. Seguiremos informando. Reconocemos el valor del magistrado Osvaldo Ordóñez, valor que no es ajeno a la Constitución Política del Perú y a los principios que todo funcionario público debería enarbolar y mantener para sí, para su conducta personal. Muchas gracias y hasta pronto.